Grabar. ¿Estamos? Sí, ok. Buenísimo. Listo. Entonces seguimos con la práctica 3, por supuesto. Último tema, sumatoria. Recuerden que este tema y el anterior porcentaje implican una sola actividad semanal, ¿sí? Yo pensé que iban a estar por separados los dos temas, o sea que iba a haber una actividad obligatoria por cada tema, una de porcentaje y otra de sumatoria, y hoy entré al aula virtual y la ejercitación estaban mezclados, ¿no? De los dos temas. Bien, así que bueno, esta actividad de Yo porcentaje anoche, ya debería yo, estar. yo anoche por confusión entré a la actividad y ahora no la puedo hacer porque el último punto es de sumatoria. Tipo, el Claro, otro ya lo hice, pero no sé cómo hacer el último punto. Quería saber si podemos ver más o menos eso, así lo termino y sí, sí, obvio, por, sí. por las dudas, para que no se me cierre y me quede sin hacer eso. Ah, bueno, ok. Bueno, y recuerden eso, ¿sí? Hagan toda la actividad de una sin cerrar en el medio la sesión. Bien, consumatoria. ¿Qué es lo que tendríamos que estar pensando? Vamos a estar escribiendo a través de una manera un poquitito más compacta sumas que son muy largas, porque son sumas que implican muchos términos, ¿sí? Una cantidad muy grande de términos, o cuando tengo sumas que son infinitas, ¿sí? Cuando tengo que realizar ciertas sumas a donde la cantidad de términos es una cantidad infinita, ¿sí? Entonces, como para simplemente estar escribiendo menos, utilizamos un cierto símbolo, ¿sí? Que lo leemos como sumatoria, y es el siguiente. ¿Sí? Es un símbolo así, es una letra griega mayúscula, en donde acá voy a tener cierto término general, que lo vamos a llamar A sub i, ¿sí? Acá tenemos cierto término que se llama término general de la sumatoria, A sub i, y esa i va a ser lo que se denomina índice de la sumatoria, que lo anotamos acá abajo, ¿sí? Y yo voy a tener cierto número inicial para i y cierto número final para i. El número inicial va acá, el número final va acá. Por supuesto que este número siempre va a ser más chico o igual que este de acá, ¿sí? Si acá tengo, por ejemplo, un 2, acá no puedo tener un 1, ¿sí? Si acá tengo 2, acá como mínimo tengo 2 o un número mayor. Y siempre el índice de la sumatoria va a ser un número natural, ¿sí? No es que si, por ejemplo, arranco en 1, después tomo el 1,2 o el 1,5 o el 1,95. No. Si yo comienzo, el índice, perdón, de la sumatoria comienza en 1, después el siguiente término va a ser 2, después el siguiente va a ser 3 y el siguiente va a ser 4, etc. ¿Hasta qué número? Y hasta el número que me especifiquen acá, ¿sí? Por ejemplo, no sé, n. ¿Sí? Pero borro este 1 porque no siempre una sumatoria comienza en 1. No sé, acá puedo poner J, ¿sí? Y lo que vamos a especificar es que el índice es un número natural. ¿Y cuál es la relación entre estos dos numeritos? Bueno, J va a ser menor o igual que N, ¿sí? Entonces, si yo tengo que representar una suma, y esa suma tiene muchos términos, por ejemplo, 20 términos, ¿sí? Tengo que hacer 1 más 2 más 3, etcétera, 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 más 18 más 19 más 20. Bien, eso, que me va a llevar un poco de tiempo y un poco de espacio en la hoja, lo puedo resumir a través de una escritura así. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si me dan sumatoria, donde el índice i va de 1 a 6, y acá mi término general va a ser i, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Este índice, este término general, va a valer 1, cuando i vale 1,
y le voy a sumar el siguiente término, cuando esta expresión, este término general, y vale el siguiente de 1, que es 2, y así sigo sumando hasta que llego al índice superior. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo acá? Y estoy sumando los primeros 6 números naturales, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 10, ahí tenemos otros 10, tenemos 20, tenemos 21. Entonces, en definitiva, yo puedo reescribir la suma de los primeros 6 números naturales a través de esta escritura. Esto es lo mismo que esto de acá, y bueno, y si yo sumo todos los términos me da 21, ¿sí? Lo que tenemos acá se llama desarrollo de la sumatoria, y esto es la suma de la sumatoria. Lo repito, lo que tenemos acá es el desarrollo de la sumatoria, y este numerito, que en este caso es 21, es la suma de la sumatoria, ¿sí? Bien, pero por ejemplo, no siempre voy a tener como término general y nada más. Puedo tener, por ejemplo, i más 1 elevado al cuadrado, donde mi índice i va de 0 a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, mi término general va a ir variando, ¿sí? Van a ser números distintos. ¿Por qué? Porque mi índice i toma primero el valor 0, luego 1, luego 2 y por último 3. Y hago las cuentas, ¿sí? ¿Qué me queda como primer término? 0 más 1, todo al cuadrado, más, segundo término, cuando i vale el siguiente de 0, 1. ¿Sí? Recuerden que el índice es un número natural. Más el siguiente, cuando i vale 2, más 1 al cuadrado. Y por último, cuando i vale 3, le sumo 1 y elevo al cuadrado. Esto, igual que lo que teníamos acá, es el desarrollo de la sumatoria, ¿sí? Bueno, vamos a ver el resultado, ¿sí? Lo que se denomina suma de la sumatoria. Acá tenemos 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? Así que acá fíjense que tenemos 20, 30. Listo. La suma de la sumatoria es 30. Y el desarrollo de la sumatoria lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. ¿Está bien? Y recuerden que esto en definitiva, por más que aparezca esta letra griega mayúscula, en definitiva todo esto es un número. Mira, yo estoy diciendo que todo esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a 30. Entonces, en definitiva, esto que yo escribí acá al principio, todo esto es un número. Yo debería poder encontrar el número en cuestión, que en este caso es 30. ¿Sí? Entonces, simplemente lo de sumatoria se utiliza como para escribir menos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tengo una suma de términos, pero la verdad que la cantidad de términos es muy grande. Entonces, para no estar escribiendo tanto, que me lleve tanto tiempo y tanto espacio en la hoja, bueno, a través de este símbolo puedo escribir de una manera más acotada, de una manera más compacta, esa suma de muchos términos, ¿sí? Y también cuando tengo una suma infinita, porque los dos ejemplos que yo hice implicaban sumas finitas de términos, ¿sí? El primero tenía 6 términos, ¿sí? Sumaba del 1 al 6, el otro tenía 4 términos, porque iba desde 0 y finalizaba en 3, ¿sí? Bueno, en la primera sumatoria tenía 6 términos, una cantidad finita, y en el segundo ejemplo, en la segunda sumatoria, tenía 4 términos, también una cantidad finita. ¿Sí? Pero a veces tengo una cantidad infinita de términos, ¿sí? Bien. Ok, entonces,
con esto que vimos recién, con estos dos ejemplitos simples, podemos, por ejemplo, ya hacer directamente el ejercicio 32, el ejercicio 33, ¿sí? Y nada más. El ejercicio 34 por ahora no. El 35 sí, también lo podrían hacer. Y el 36, 37 no todavía. ¿Sí? Bien. Pero el 37, por más que sea optativo, vamos a comentar qué es lo que podemos pensar a través de dos propiedades importantes de sumatoria. Así podríamos hacer el ejercicio 37, ¿sí? Solo con dos propiedades muy, muy simples. Entonces, por ejemplo, tengo, no sé, del ejercicio 32. Podemos ya hacer cualquier ítem, cualquier sumatoria del 32. Fíjense, el primero es muy parecido al primer ejemplo que yo hice. Fíjense que ahí está trabajando con otra letra como índice, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo ahí decidí escribir I como índice de la sumatoria, acá decidieron escribir K, pero es lo mismo, ¿sí? El índice de la sumatoria puede ser cualquier letra. Bien, el primero es prácticamente igual, casi, al primer ejemplo que yo hice, porque tenemos la sumatoria de K, donde K varía de 1 a 5. Y bueno, acá simplemente este término, ¿cuánto vale cuando K vale 1? Y vale 1. Después este término vale 2, después vale 3, vale 4 y por último vale 5. Y ya está, y tengo que sumar, ¿sí? Acá tenemos 10, 15. ¿Sí? Y ya está. Esto es el desarrollo de la sumatoria y esta es la suma de la sumatoria. ¿Sí? Bien. Entonces tendríamos, teniendo en cuenta el enunciado, hallar los valores numéricos de las siguientes sumas, tendríamos que llegar al número en cuestión. ¿Sí? No lo dejo acá, porque lo estaría dejando a mitad de camino, porque simplemente haría el desarrollo de la sumatoria. Y necesito dar la suma de la sumatoria. ¿Sí? O el valor numérico que encontramos. Bien, todos los otros de este ejercicio 32 los hacemos de la misma manera. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el F, en el cual tenemos la sumatoria de, y mi término general es 1/2 elevado a la K, y K varía desde 0 hasta 5. Bueno, ¿cuánto vale mi término general cuando K vale 0? Y vale esto. Después lo reescribimos. Más, ¿cuánto vale el término general para el siguiente valor de K? Y vale eso. Y así voy sumando. El siguiente 2, 3, 4 y por último el límite, el valor superior, 5. ¿Sí? Bien, eso sería simplemente el desarrollo de la sumatoria. Bueno, pero vamos a reescribir un poquitito estos números. 1/2 a la 0, 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Bien, más 1/2 a la primera, más 1/2 al cuadrado, que es 1/4, más 1/2 al cubo, que es 1/8, más 1/2 a la cuarta, que es 1/16, más 1/2 a la quinta, que es 1/32. Esto sigue siendo el desarrollo de la sumatoria. Tendría que sumar todos estos números racionales para dar la suma de la sumatoria. ¿Sí? Bien. No lo vamos a hacer a mano esto. Directamente usamos la calculadora y damos el valor numérico. ¿Sí? La suma de la sumatoria. Bien.
En el ejercicio 33 tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Que tenemos acá en el 32. Bien. Pero vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar el 33B. Porque ahí en el B, en el C, en el D y en el E hay algo interesante para nombrar. En el 33A no, pero en las otras sumatorias del 33 sí hay algo como para comentarles. ¿Por qué? Porque aparece una potencia de -1. En todos esos aparece un -1 elevado a cierto exponente, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, en el 33B tenemos que reescribir la sumatoria de, y mi término general es -1 elevado a la K por 2 elevado a la K, donde mi índice K varía desde 0 hasta 6. Lo podrían haber hecho más corto. Bueno, no importa. Hasta 6. Ahí, ¿sí? Esto va a tener 7 términos. El primer término cuando K vale 0, el séptimo término cuando K vale 6, ¿sí? Hay una fórmula muy, muy sencilla para poder darme cuenta de antemano cuántos términos voy a escribir acá, ¿sí? Y es muy simple. Y van a ser este número menos este de acá, y al resultado le van a sumar 1, ¿sí? 6 menos 0, 6 más 1, 7. Esta sumatoria implica escribir acá 7 términos, ¿sí? Bien, entonces restan este menos este y al resultado le suman 1 y pueden obtener la cantidad de términos que implica ese desarrollo, esa sumatoria, ¿sí? Bien, entonces arrancamos considerando, por supuesto, mi término general de la sumatoria y tomando el primer valor posible para mi índice K, que es 0. ¿Qué significa? Que cada vez que aparezca la variable K dando vueltas por acá, la voy a reemplazar por 0, después por 1, por 2, hasta que llego a 6. Por lo tanto, en el primer término tengo -1 a la 0 por 2 a la 0, más -1 a la primera por 2 a la primera, más -1 al cuadrado por 2 al cuadrado, más, y así sigo, a la cuarta, -1 a la sexta por 2 a la sexta. Ok, bien, ahí tenemos los 7 términos, ¿sí? Bueno, vamos con el primer término, con este de acá. -1 a la 0, 1, por 2 a la 0, que también es 1, 1 por 1, 1. El primer término es 1. Y ojo acá, porque acá hay potencias de -1, y hay que, como la base es un número negativo, tenemos que estar mirando siempre si el exponente es par o impar, ¿sí? -1 a la primera, -1, porque es base negativa elevado a exponente impar, me va a dar un número negativo, ¿sí? Y efectivamente, -1 a la primera, -1 por 2, -2. Vengo acá, -1 al cuadrado, esto ya está. -1 al cuadrado, 1 positivo. Por 4, listo. Más 4. Vengo acá, este ya está. -1 al cubo, -1. Por 8, -8. Sigo acá. Este ya está. Ahora vamos con este. -1 a la cuarta, 1 por 16. Más 16. -1 a la quinta es -1, ya puedo poner el signo menos y resolver simplemente 2 a la quinta, 32. Y por último, el séptimo término, -1 a la sexta, 1, así que ya puedo sumar acá,
y bueno, y sumarle 64, que es 2 a la sexta. ¿Qué es lo importante acá como para hacerles notar respecto de los ejemplos que vimos antes? Es que acá los signos van cambiando, ¿sí? Ahí tengo lo que se llama una suma alternada de términos. ¿Por qué? Y porque algunos términos se están sumando, como 1, 4, 16, 64, y otros se están restando, como este segundo término, como este cuarto término, y como el sexto término. ¿Sí? Esto es lo que se denomina suma alternada de términos. ¿Sí? ¿Por qué viene esto de más, menos, o al revés? Menos más, menos más. Viene porque tengo una potencia de menos 1 en mi término general de la sumatoria. ¿Sí? Y a veces menos 1 elevado a la k, y a veces te da 1 positivo, si k es par, y a veces te da menos 1 si k es impar. Y eso mismo es lo que te genera la suma alternada. ¿Sí? Los signos más menos o menos más se van alternando. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Bueno, ok. Y bueno, y acá usamos la calculadora, no sé cuánto es esto. Pero de última, sumamos todos los positivos y le restamos la suma de los negativos. ¿Sí? No sé. Acá tenemos, por ejemplo, positivos. Tenemos acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Fíjense que si sumo estos dos, me da 80, 84, 85, menos la suma de los negativos. ¿Sí? 10, 42, así. Entonces esto me da 43. Después verifiquen, porque quizás hice cualquier cosa. Esto me da 80, 84, 85. Esto me da 10, 42. Sí, da 43. Bueno, ahí está, gracias. Entonces, Profe, ¿por qué el enunciado dice indicar sin usar el símbolo del ese? ¿Por qué sin usar el símbolo? No entiendo el enunciado. ¿Cómo se hace sin usar el símbolo? tendría que llegar simplemente al resultado numérico. En el fondo tengo que hacer lo mismo que en el ejercicio 32, ¿sí? Lo mismo, pero te dice, mira, yo te doy el símbolo de la sumatoria, te doy todo esto, y si bien yo ya sé de antemano que eso va a ser un número, quiero que me digas cuál es ese número. Y claro, para obtener ese número, primero tengo que hacer el desarrollo de la sumatoria, y después digo cuál es ese número. Y acá cuando estoy diciendo, mirá, todo eso que me diste allá es simplemente 43, acá no estoy utilizando ese símbolo. ¿Sí? Es Ok, el mismo enunciado que antes, que el ejercicio 32, pero un poco más enredado. Pero es lo mismo. ok. Sin usar el símbolo de sumatoria, decime a qué número corresponde todo eso que tengo ahí. Es lo mismo que el ejercicio 32. ¿Sí? Indicar el valor numérico de las siguientes sumas. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, ok. ¿Sí? A veces en el desarrollo de la sumatoria y después indican el número. ¿Sí? Entonces, todo esto que tengo acá, todo esto es lo mismo que el número 43. Es lo mismo. Nada más que previamente hicimos el desarrollo de la sumatoria y después obtuvimos el número en cuestión. ¿Sí? Pero es lo mismo. Profe. Y para contestarlo no hay que poner entonces todo el desarrollo, solo el número. No, el desarrollo lo dejaría escrito, sí. Ok. O sea, en un examen parcial o final, pero presencial, un examen presencial, esto habría que dejarlo escrito. Ok. ¿Sí? Profe, ¿Y? sí o sí hay que hacer el desarrollo, ¿no hay otra manera más corta de encontrar el resultado? No, a mano no. Algo que usemos algún programita.
Ah, bueno. No, quería saber porque capaz que había otra manera de hacerlo también. No, a mano tenemos que pasar primero por el desarrollo, ¿sí?, de la sumatoria, después reescribir, ¿sí?, todos los términos que puedan. Este término me conviene reescribirlo así, este así, hasta que, bueno, voy simplificando un poco lo que voy escribiendo, y bueno, y después sumo el resto de los números, ¿sí? Pero no, a mano hay que pasar por el desarrollo, ¿sí? Y recuerden que si están en un examen presencial, no pongan que esto es directamente igual a 43, porque por más que esté bien el resultado, y efectivamente esto es igual a 43, el profesor o la profesora que corrige ese examen va a decir, ¿de dónde sacaste ese 43? ¿Sí? Porque quizás uno se copió del compañero, de la compañera que tenía al lado. Entonces, por eso está bueno en un examen presencial, para que le tomen bien un ejercicio así, decir, bueno, mira, esto es 43, dejar escrito todo el desarrollo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Por supuesto, si por ejemplo en la actividad semanal tienen un ejercicio de sumatoria y como la actividad semanal, bueno, los parciales también, ¿no? Pero son multiple choice, bueno, no tienen que hacer el desarrollo lo hacen ustedes en una hojita, lo escriben a mano en una hoja el desarrollo y después ven el resultado para decir, bueno, la respuesta correcta es 43. Pero simplemente porque estamos en la virtualidad y por cómo son las actividades obligatorias que diseñaron, nada más, ¿sí? Bien. Por ejemplo, el ejercicio 35 también lo pueden pensar. Calcular el resultado de las siguientes sumas expresándolo en desarrollo decimal. Claro, ahí, si bien el ejercicio 35 ya lo podemos pensar, ¿sí?, lo podemos ir resolviendo, te está diciendo el enunciado que cuando llegues al resultado lo escribas en desarrollo decimal. Entonces, voy a hacer lo mismo que hicimos recién acá, pero si mi resultado es una fracción, a esa fracción la tengo que escribir en desarrollo decimal para que me tomen que el ejercicio está bien resuelto, ¿sí? Pero es simplemente eso, tampoco es algo nuevo. Ya sabemos cómo pasar de una fracción a su desarrollo decimal correspondiente. Tomo el numerador, lo divido por el denominador y listo, ¿sí? Entonces, el ejercicio 35 tranquilamente ya lo pueden resolver, ¿sí? Recuerden que van a llegar a alguna fracción determinada que hay que escribir en desarrollo decimal y no más que eso, ¿sí? Bien. Ahora, volvamos al ejercicio anterior, al 34, ¿sí? Ya recuerden que el 32, 33 y 35, ya con lo que vimos, ya los pueden resolver, ¿sí? Ya los pueden ir pensando de a poco. Sin embargo, el ejercicio 34, y todavía no, bueno, pero sí, espero que me ayuden para ir pensando cualquiera de esos ítems, que son 6 del ejercicio 34, ¿sí? Pero la cuestión es al revés. Nosotros ahora teníamos una sumatoria y teníamos que escribir el desarrollo de la sumatoria y dar el resultado, la suma de la sumatoria. Ahora tenemos que hacer al revés. Me dan ciertos números que se están sumando o hay alguna suma alternada y luego tengo que escribir la sumatoria, ¿sí? O tengo que utilizar el símbolo de sumatoria que va a representar a la suma que me dan, ¿sí? Bien, por ejemplo, me dan el ejercicio, el inciso A. Acá vamos a pensar varios, como para que sepan realmente cómo viene la mano para ir pensando estas sumas de términos, ya sean alternadas o no, para escribir todo eso a través del símbolo de sumatoria, ¿sí? Bien. Tendría que haber escrito más abajo porque hay el reflejo de la luz. Bueno, no, pero quizás no molesta. Bueno, el tema es así. En esta situación, le dan los primeros 4 términos de cierta sumatoria que desconozco y es precisamente lo que tenemos que encontrar, le ponen más
y puntos suspensivos, ¿sí? Bien, significa que, bueno, acá se van a sumar indefinidos términos, ¿sí? No sé cuántos, pero bien. El tema es observar, primero, los signos de todos los términos. En este caso, tenemos todos signos más, ¿sí? Este uno es positivo, sumo un medio, sumo un tercio, sumo un cuarto, y sumo, y etcétera, ¿sí? Bien, entonces ahí no tenemos, por suerte, una suma alternada de términos. Todos son positivos. Y recuerden que las sumas alternadas, más, menos, o al revés, menos, más, siempre tiene que aparecer una potencia de menos 1. Un menos 1 elevado a cierto exponente, ¿sí? Bien, pero acá, como no tenemos sumas alternadas, zafamos. Bien, el tema es decir, bueno, mirá, perfecto. Yo ya sé que acá tengo que poner a continuación del igual el símbolo de la sumatoria. Recuerden que el índice de la sumatoria puede ser cualquier letra que ustedes elijan. El tema es ver cuál es el exponente, el término general de la sumatoria, desde qué valor arranca el índice, ¿sí? Desde qué valor numérico y hasta qué número iría, ¿sí? Entonces, vamos a definir primero qué letra vamos a usar como índice. Vamos a elegir la letra K, ¿sí? El tema es que hay que encontrar cuál es el primer número, cuál es el número que colocamos acá, y cuál es el número que llega, ¿sí? Hasta qué número tendríamos que estar sumando para representar todo esto, y bueno, por supuesto, encontrar el término general de la sumatoria. Entonces ahora frenamos y volvemos a pensar en estos 4 términos. Y vamos a ver qué relación podemos sacar entre los términos, ¿sí? ¿Qué patrón hay escondido por ahí entre 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más, etcétera, ¿sí? Pero nos quedamos con estos 4 y listo. Fíjense. Primero, este número 1 lo puedo pensar como 1 sobre 1. Después le sumo un medio, después le sumo un cuarto, un tercio, y por último le sumo un cuarto. Por más que acá siga, no importa. Yo voy a trabajar con estos 4 términos que me dan. Eso como primera instancia. ¿Sí? Reescribo el 1 como 1 sobre 1. Y fíjense qué podemos encontrar acá. Acá tenemos fracciones cuyos numeradores son todos iguales, y son todos iguales a 1. ¿Sí? Sin embargo, los denominadores son números distintos, ¿sí? Yo empiezo en 1, sigo para tomar el valor 2, luego tomo el valor 3, luego tomo el valor 4, luego va a tomar el valor 5. Es decir, los denominadores van cambiando. Sin embargo, los numeradores no, son todos iguales a 1, ¿sí? Entonces, quizás sirve, no sé, yo lo anoto, poner un 1 fijo, ¿sí? Como término general. Acá voy a terminar escribiendo una fracción. Un 1, este 1 va a ser cualquier numerador que tenemos acá, pero sin embargo, los denominadores van cambiando. Y yo lo que voy a considerar es, ¿desde qué valor tenemos? ¿Sí? O sea, el primer denominador que va a ser 1, y después 2, y después 3, después 4, después 5, después 6, etc. Entonces, lo que va cambiando es el número que tengo acá. Entonces acá voy a poner K, 1 sobre K, ¿sí? Quizás esto sirve, y voy a decir que mi índice K arranca en 1, y no termina acá con el valor 4, sino que termina en un número n. No sé cuánto es n. N puede ser 10. ¿Puede ser infinito? Sí, no, infinito, justo infinito no. Bueno, no vamos a ver eso, pero bueno, en alguna situación sí podría tomar ese símbolo, ¿sí? N podría ser el símbolo infinito. Pero si no decimos simplemente, mira, n es un número muy grande. Puede ser un... Ok. ¿Está bien? ¿Sí? Sí puedo tener el símbolo infinito ahí dando vueltas, pero no nos metamos todos por ese lado.
Bien. Entonces digo, No, yo me guié más que nada como estaban los puntos suspensivos, y sigue, claro, uno no sabe hasta dónde sigue, entonces capaz claro, que con relacioné infinito así por eso. en el fondo, sí es verdad lo que vos decís. Ahí yo tengo una suma infinita de términos, ¿sí? Ok, Digo, con un quinto, con un sexto, con un séptimo, ¿y dónde termina? Ahí no tengo idea. Entonces, pongo puntos suspensivos, ¿sí? ok. Ujú. Este numerito n o esta letra n puede ser un número natural, no sé, 1.000.000, ¿sí? Pero en ciertas situaciones específicas también puede tomar el valor o el símbolo de infinito, que no es un número, es un símbolo, ¿sí? Pero vamos a dejarlo escrito así, como para no complicar la cuestión. Entonces digo, mirá, ¿esto servirá para representar eso que tengo ahí a la izquierda? Y sí, es sencillo, porque tengo, cuando k vale 1, ¿cuánto vale el término general? 1 sobre 1, 1. Bien, arrancamos bien. Sigo con el siguiente valor de k, 2. ¿Cuánto vale el término general? 1/2. Perfecto. Sigo con el siguiente de 2, 3. ¿Qué me queda al término general? 1/3. Bueno, y ya está. Ya se verifica fácilmente que la sumatoria de 1 sobre k, variando k de 1 a n, me va a representar esta suma, ¿sí? De última esto, bueno, acá no hace falta, pero de última le ponen paréntesis, ¿sí? Pero acá en esta situación no hace falta, ¿sí? Entonces esto que me dan acá, con solo los primeros 4 términos de la sumatoria, y después no sé cuántos términos vienen después, todo esto es lo mismo que eso de ahí, ¿sí? Entonces tengo que ir buscando qué relación o qué patrón hay entre los términos que me dan para utilizar el símbolo de sumatoria y decir, bueno, esto es la sumatoria de tal término general, el índice va desde tal número hasta n, ¿sí? Pensemos alguno más, total, venimos bien de tiempo. Fíjense el B. En el B tenemos una suma alternada de términos, porque es menos 1 más 1/2, menos 1/3, más 1/4, menos, bien. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿sí? Símbolo de sumatoria por acá, utilizamos el índice K, hay que ver desde qué número partimos. Bueno, acá como tenemos una suma infinita, bueno, vamos a ponerle n porque no sé dónde corta, y simplemente nos falta encontrar cuál es el primer valor que toma mi índice K y cuál es el término general de la sumatoria. Vuelvo a pensar lo mismo. ¿Qué relación o patrón podemos estar observando entre estos términos? Bueno, el menos 1 lo escribo como menos 1 dividido 1. 1/2 queda como está, todos los otros términos quedan como están. Bien. Igual que antes, fíjense que los numeradores, y casi que son iguales. Algunos numeradores son menos 1 y otros numeradores son 1, positivo. Bien. Entonces los numeradores o son 1 o son menos 1. Sin embargo, los denominadores, ¿sí?, van cambiando. Empieza en 1, sigue en el valor 2, en el valor 3, en el valor 4, etc. Bueno, entonces voy a decir que K va a comenzar en 1, va a finalizar en n, que puede ser un número natural muy grande, y bueno. Y primero, como nos damos cuenta que tenemos una suma alternada, yo dije que siempre en las sumas alternadas aparece una potencia de menos 1, ¿sí? Esto va a comenzar así, en términos general. Menos 1 elevado a cierto exponente, ¿sí? Hay que ver si me sirve el índice K, o K más 1, o K más 2, o K menos 3, ¿sí? Pero acá tengo que colocar cierto exponente. Bien. Y a esta potencia de menos 1, que todavía no sé qué exponente lleva, lo voy a multiplicar por esa fracción. Si yo me olvido del menos 1 elevado a algo, y acá tengo siempre números positivos, términos positivos, estoy en el caso anterior, en donde mi término general era, o es, 1 sobre k.
este 1 sobre K no va a cambiar. Fíjense que los numeradores, salvando el signo, siempre son unos, ¿sí? O unos o menos unos. Y sin embargo, los denominadores van cambiando. Entonces, acá, en esta situación, está bien comenzar con el valor 1 para mi variable, para mi índice K. Finalizamos en n, que no sé qué número natural es. Voy a tener un 1 sobre K, perfecto. Pero si yo saco esto, me va a quedar la situación anterior. Y serían todos positivos. Cuando, sin embargo, acá tengo términos positivos y negativos, alternados, por supuesto, ¿sí? Y eso se salva con una potencia de menos 1. Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué exponente le doy a este menos 1? Y bueno, yo le doy el exponente K. Quizás sirve, no sé, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Y vamos a desarrollar esto. Y vamos a ver si desarrollamos los primeros 4 términos de esta sumatoria y efectivamente me da eso de ahí, ¿sí? Cuando K vale 1, esto es menos 1 a la primera, menos 1 por 1. Menos 1 por 1, menos 1. Bien, ¿sí? Se comenzó bien. Vamos con el siguiente. Cuando K vale 2, menos 1 al cuadrado, 1 positivo. 1 por 1/2. Más 1/2. Bien, vamos con el siguiente. Cuando K vale 3, me queda menos 1 al cubo, menos 1 por 1/3, menos 1/3. Perfecto. Y no sigo con este, pero se va a verificar que el siguiente término es un cuarto positivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Como yo no sé cuál es el último término, por eso colocan puntos suspensivos, y bueno, pongo cierta letra N y ya está. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo esto de la suma alternada? Sí, o sea que cada vez que sea alternada, siempre va a estar comenzando con el número en negativo. Sí, Es la salvedad, digamos. claro, exacto. Bien. ¿Sí? Esta potencia de menos 1 efectivamente me va a dar la suma alternada, ¿sí? Los signos Bien. alternados. De más, menos, o al revés. Menos, más, como acá. ¿Sí? Uh-huh. Ojo que no siempre el exponente es K. No siempre el exponente de menos 1 va a ser K. Quizás tiene que ser K más 1 o K menos 1 u otra cosa. ¿Está bien? Sí, sí. Acá me sirvió usar el índice K como exponente de menos 1. Pero a veces tengo que poner, no sé, K más 1, por ejemplo, ¿sí? O K menos 1. Bien. Bueno, no, borremos esto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bueno, pensemos uno más del 34. Total dijimos que el 35 ya lo podemos pensar. Ok, vamos al último del 34, al F. Tengo menos 1 más 1/8 menos un 27avos más un 64avos. Bueno, pusieron más, pero tiene que ser menos. Listo. Ok. ¿Sí? Acá en la guía está anotado un más, pero tiene que ser un menos, ¿sí? Simplemente porque es una suma alternada de términos. Bien. Símbolo de sumatoria. Elegimos la letra K como índice de la sumatoria. Vamos directamente a colocar n, ¿sí? Que es un número natural desconocido, así que lo escribo como n y listo. Y nos falta encontrar... Igual en todos los ejercicios va a N porque todos terminan con suspensivo, en este ejemplo. Sí, puede ser cualquier letra, distinta de K, no sé, N, y digo, bueno, N es natural, o J, y J es natural, es lo mismo, ¿sí? Es una letra que representa, eso sí, un número natural, ¿sí? Pero se suele acostumbrar usar la letra N, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta encontrar acá? Dos cosas. ¿Cuál es el valor inicial de mi índice K? Y el término general.
Entonces vamos a pensar acá. Me dan esos 4 primeros términos de la sumatoria, ¿sí? Suma alternada, bueno, y dijimos que con la suma alternada aparecía una potencia de -1, ¿sí? Vamos a ver qué exponente colocamos acá. Y a esa potencia de -1 lo tengo que multiplicar por otro factor. Bueno, pero vamos a pensar acá. Igual que antes, -1 lo escribo como -1 sobre 1, más. Bien. Fíjense que todos los numeradores, salvando el signo, son todos iguales a 1, ¿sí? Y sin embargo los denominadores van cambiando. Y ahora hay que observar qué relación hay entre este denominador 1, entre este denominador 8, entre este denominador 27, entre este denominador 64, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si yo pienso en la descomposición en factores primos de 8? ¿Cuál es la descomposición en factores primos de 8? ¿Qué me quedaría? ¿Que 8 es igual a qué cosa? ¿A 2 al cubo? Si hago la descomposición en factores primos del 27, ¿cuánto me daría? 3 al cubo. A la 3, sí. Bien. Sí, sí, todos. Ok, y acá, bueno, acá esto sería 2 a la sexta, pero vamos a pensar Pero así. cambia. ¿Cómo? El 4. Claro, ahí iría el 4, sí, sí. Como 4 al cubo, ¿sí? 4 por 4 Sí, por sí. 4, 64. Bien. Y bueno, y acá me pongo el exponente 3, total, 1 es lo mismo que 1 al cubo, es lo mismo, ¿sí? Y ahí me doy cuenta cuál es la relación entre todos los denominadores, ¿sí? Los denominadores van cambiando, sí, pero son todos cubos. Entonces, acá voy a poner un 1, ¿sí? Vamos a ver si sirve. Acá voy a poner K. Y acá voy a poner, miren, y acá voy a poner como numerador un 1. Y como denominador va a ser mi índice K, pero elevado al cubo. Así. ¿Sí? Y bueno, y esto sí efectivamente funciona. Esto también se puede reescribir así, porque lo pueden ver escrito de otra manera. K va de 1 a n, mi término general es -1 a la K por, y a este segundo factor, ¿sí? Quizás lo ven escrito así, como 1 sobre K, todo al cubo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Bueno, y si uno desarrolla los primeros 4 términos de esa sumatoria, efectivamente les va a quedar esto de acá. Cuando K vale 1, me queda -1 a la primera, -1 por 1 sobre 1 al cubo. Bueno, -1 por 1, -1. Cuando K vale 2, me queda -1 al cuadrado, 1 positivo, por 1 octavo, por 1 sobre 2 al cubo, por más 1 octavo. Cuando K vale 3, -1 al cubo, -1. Ya tengo el tema del signo resuelto. Y acá tengo 1 sobre 3 al cubo. Ah, sí, un 27avos. Y ya está. Efectivamente funciona. Lo mismo si desarrollan los primeros 4 términos, por ejemplo, de esa sumatoria ahí, que es la misma, ¿sí? Lo único que hice fue reescribir este segundo factor así. Es lo mismo, ¿sí? Bueno. ¿Se fue entendiendo esto de la suma alternada? Sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, ok. Bueno, el resto del ejercicio 34, vayan pensándolos de a poco, ¿sí? Esta práctica, recuerden, de porcentaje y sumatoria se abrió hoy, así que bueno, tienen toda una semana para resolver la actividad. Bien.
Ok, en el 35 lo pasamos porque lo pueden hacer sin ningún problema, pero hay que tener en cuenta el enunciado. Me dice que el resultado lo tengo que dar en desarrollo decimal. Entonces, obtenemos una fracción por resultado y luego tengo que escribir su desarrollo decimal, pero ya lo sabemos hacer, así que el 35 no va a generar ningún problema. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, podemos pensar, por ejemplo, el 36, ¿sí? El 36A, escribir la siguiente suma utilizando la notación de sumatoria. También tenemos una cantidad indefinida o una cantidad infinita, vamos a decir por ahora, de ciertos términos que se están sumando y restando, por supuesto de manera alternada, ¿sí? A ver, pensémoslo. Total, hay tiempo y después les comento las dos propiedades que deberían utilizar para el último ejercicio, que por más que sea optativo, estaría bueno que vean ciertas propiedades, ¿sí? De sumatorias. Bueno, hagamos por lo menos el 36A y el... Bueno, y el B. Ok. Listo. Tengo suma alternada, menos 1. Más 2, menos 3, más 4, listo. Más 6, menos 7, más... Ok. Tenemos suma alternada de términos, ¿sí? Bien. Ay, acá justo está... Ah, no, está bien, acá puedo escribir. Bien. Entonces, símbolo de sumatoria va a llegar hasta n porque no sé cuántos términos tenemos. Acá elegimos la letra J, lo mismo, ¿sí? Bien. Y tenemos suma alternada. Entonces, y te va a aparecer sí o sí una potencia de menos 1. Y vamos a ver si menos 1 a la j sirve. Y lo tengo que multiplicar, y esto es más fácil porque acá tenemos números enteros, no fracciones como antes. Entonces vamos a anotar j. Y vamos a decir que j comienza en 1. ¿Sí? Y bueno, y vamos a ver si sirve. Cuando j vale 1 me queda menos 1 a la primera por 1, menos 1. Cuando j vale 2 me queda menos 1 al cuadrado por 2, más 2. Cuando j vale 3 me queda menos 1 al cubo por 3, menos 3. Si ya efectivamente sirve esta escritura para representar la suma de todos estos términos. ¿Sí? Comenzamos en 1, finalizamos en n. Eso está. ¿Sí? Ahora, en el inciso B, eso era sencillo porque teníamos que trabajar algo que ya habíamos visto. Bien. Y en el B me dice, mirá, calcular la suma de los primeros 20 términos de la suma del punto anterior. Entonces, yo puedo tomar la sumatoria que encontramos recién, menos 1 a la j por j, variando j de 1 hasta, y no hasta n, porque me dice calcular la suma de los primeros 20 términos. ¿Sí? Entonces, como j comienza en 1, el término número 20 va a ser con j tomando el valor 20. ¿Sí? Bueno, también podrían haber puesto un número más chiquitito. Bueno, no importa. No vamos a rezongar, vamos a hacer todo como nos dijeron, ¿sí? Los primeros 20 y listo. Pero bueno, quizás a lo que voy es que un desarrollo similar podríamos obtener, si en vez de poner 20 ponemos 10, pero bueno. Quieren que lo practiquemos. Sí, sí. Usemos el tiempo, a ver. Menos 1, más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 va a entrar, bueno, no sé, 9, 10, 11, 12, uy, qué macana, 13, 14, 15, 16, sigo por acá, menos 17, más 18,
menos 19 más 20, a ver. Ok, está bien, así, bien, ok. Decimos todo el desarrollo, ¿sí? Escribimos a mano el desarrollo de esta sumatoria. Fíjense, J comienza en 1, finaliza en 20, bueno, y me queda así. Ok. Bien. Y vamos a ver si podemos ir relacionando algunos términos entre sí, ¿sí? Porque quizás podríamos encontrar una formulita o no, simplemente escribimos el resultado y listo, ¿sí? Bien, a ver. Bueno, está bien. Si alguien me da una mano, si no yo lo hago, no importa. Yo lo hago. Vamos a sumar todos los positivos y vamos a ver cuánto nos da. 20, 18, todos los pares, ¿sí? 14, 12, 10, 8, 6, 4 y 2. Si sumo todos los pares, o sea, sumo todos los términos positivos, que son los pares, bien, me da 110. Y después tenemos todos los impares que están restando. Y si no me equivoqué, me da 100. Bien. Y bueno, este es 10, ¿sí? Perfecto, ya está. ¿Sí? Me dio la suma de todos los positivos 110, la suma de todos los negativos 100, y bueno, y esto es 10. Bien. El tema es que de acá, ya está, ahí decimos, mirá, la suma de los primeros 20 términos es 10, de esta sumatoria, ¿sí? Con este término general, variando j de 1 a 20, perfecto. Pero fíjense en una cosa, que me dio 10, ¿sí? O sea, me dio la mitad de ese numerito que tenemos ahí, ¿sí? Y si la suma es alternada, y tenemos, bueno, que comienza en 1, por supuesto, y bueno, y finaliza que en este caso, ¿no? Comienza en 1 y finaliza en 20, la suma alternada te va a dar la mitad de ese numerito, ¿sí? ¿Siempre, profe? Sí, sí. Ok. Y acá ponemos 40, ¿sí? Comenzamos en 1 y acá pongo 40 y me va a dar 20. Y si pongo 100, me va a dar la mitad, 50. ¿Sí? Bien. Y de acá se puede deducir una formulita, bueno, que es la siguiente, ¿no? Bueno, yo al resultado lo puedo decir, mira, esto es lo mismo que este numerito dividido 2, por ejemplo. De manera genérica, ¿no? Voy a decir, bueno, mira, J va a comenzar en 1, hoy va a finalizar en N. Voy a decir que N es un número par, porque también se puede pensar, bueno, ¿será lo mismo si acá yo pongo un número impar? ¿Me dará la mitad? Y eso es buen ejercicio para pensar. Y acá voy a escribir esta suma, esa expresión general. J, o ponen K, es lo mismo, por J. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos acá en 1 y N es un número natural par, esto me va a dar la mitad de ese numerito en cuestión, o sea, n sobre 2. ¿Sí? Y como ejercicio está bueno, como para que uno piense, sí, está bien, pero vos decís, vos estás asegurando esto cuando n es un número natural par. ¿Sí? Y está bueno pensar qué ocurriría si n es un número impar. Si en vez de tener 20 tengo 19, por ejemplo. Bueno, no, o un número impar más chico, como para que puedan sacar esa conclusión. Una conclusión parecida a lo que tenemos acá. ¿Sí? Sí, sí. Vamos, estaría bueno que lo puedan pensar. Bueno,
Esto mismo, dice, bueno, mira, voy a sumar estos términos cuando j varía desde 1 hasta 7, qué sé yo, o hasta 9. ¿Sí? Y fíjense qué número encuentran por resultado, o sea, cuál sería la suma de la sumatoria. Y fíjense a partir de ese número que encuentran, a ver si pueden sacar alguna conclusión como para relacionar. ¿Sí? Bueno, siempre me va a dar la mitad de n. N sobre 2, listo, ya está. ¿Sí? Bueno, fíjense, estaría bueno que lo vayan pensando, pero bueno, esto ocurre, ¿sí? Y relacionado con esto, me parece que está el otro inciso, el C. ¿Y qué piden en el inciso C? Calcular los primeros 1000 términos de dicha suma. Y ya lo saben, y no hay que escribir. Bueno, sí, lo escribimos, pero ya lo saben. La sumatoria de K, en vez de poner J, pongo K, de 1 hasta 1000. Y el término general era menos 1 a la K por K. Y esto que me daría, como tengo un número par, y comenzamos acá en 1, me daría 1000 medios. Bueno, 1000 dividido 2. 500, y ya está. ¿Sí? Eso ya lo habíamos concluido, así que utilizamos algo que habíamos concluido recién, y listo. ¿Sí? Bueno, no lo pensaba hacer, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Bien. Bien, hay una sugerencia. Fíjese si puede agrupar los términos convenientemente. Bien. Pero estaría bueno que vayan pensando qué ocurre en la misma sumatoria, en la misma suma alternada, ¿sí? Menos 1, más 2, menos 3, más 4, menos 5, etc. Pero en vez de tener un número par, ¿sí? Acá arriba, en la sumatoria, tienen un número impar, ¿sí? Utilicen, no sé, el 9 o el 11, o lleguen hasta el 19 de última, sacan el 20, ¿sí? En la sumatoria que me dieron, sacan el 20, o sea, trabajan hasta el término 19, y fíjense cuál es el resultado numérico. Y a partir de ese resultado numérico, quizás se les ocurre algo como para deducir de manera genérica, para que sirva siempre que ese numerito de arriba sea impar, ¿sí? Bueno, y acá me da simplemente la mitad de 10. Muy bien. Y les comento, ¿estamos bien de horario? Sí, estamos ahí. Bueno, les comento dos propiedades importantes de sumatorias para el alumno o la alumna que quiera hacer el último ejercicio, el 37, que por más que es optativo, lo pueden pensar, lo pueden consultar, por supuesto, lo pueden hacer, pero sale a partir de dos propiedades, básicamente, ¿sí? Primera propiedad de sumatoria que podrían utilizar. Si tienen una sumatoria, al margen de cuál sea la... Bueno, acá ponemos, no sé, el índice K, y acá no importa cuál es el valor que toma acá, ¿sí? Inicial, y cuál es el valor al cual llega. Y la cuestión es la siguiente. Si yo tengo... acá voy a poner A sub K para que se entienda. Acá tengo muchos términos dando vueltas, ¿sí? Acá tengo muchos términos. Y si yo tengo un más, acá tengo otra, le volví a poner N, porque tiene que ser K. Y si yo acá también, dentro de B sub K, tengo muchos términos que se están sumando, bueno, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo distribuir la sumatoria a este primer término, y calcular por un lado, y sumarle la sumatoria al segundo término que anoté como B sub K. ¿Sí? Eso lo podemos hacer siempre. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Sí? Esto en el fondo es la sumatoria de una suma, es la suma de las sumatorias.
Esa como primera propiedad, que seguramente tengan que aplicar ahí en el ejercicio 37. Y la segunda es muy simple. Si tenemos un número real C, si C pertenece a R, y me dan sumatoria de K de un numerito C real, ¿sí? Bueno, distinto de 0, ¿no? Y acá tengo cierto número fijo real, pero distinto de 0, positivo o negativo, que se está multiplicando por muchos términos. Entonces yo lo puedo escribir a este numerito C real adelante del símbolo de sumatoria. Por lo tanto me va a quedar que esto es igual al numerito real C por la sumatoria de azúcar. ¿Sí? Uno lo puede, como C es un factor común a todos los términos que están acá, bueno, lo puedo escribir tranquilamente delante del símbolo de sumatoria, ¿sí? Pero tiene que ser una constante multiplicativa, ¿sí? Si acá tengo un numerito C más A sub K, ese numerito que está sumando no lo puedo escribir acá adelante, ¿sí? Tiene que ser una constante multiplicativa, un número que esté multiplicando, ¿sí? Bueno, que esté dividiendo, porque es lo mismo, multiplicar y dividir, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente con estas dos propiedades pueden ir pensando las sumatorias, pueden ir desarrollando las sumatorias del ejercicio 37, ¿sí? Si bien es optativo, y no creo que aparezca algo así en la actividad obligatoria, pero bueno, está bueno conocer un par de propiedades más, y yo sé que con estas dos propiedades ya pueden resolver el ejercicio 37. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se fue entendiendo? Sí, sí. Sí, bueno. Así que cualquiera que quiera pensar el último ejercicio 37, si lo quieren hacer, no hay ningún problema, lo hacen y seguramente les sirvan las dos propiedades, estas dos que comenté recién, para poder encontrar esos resultados numéricos. ¿Sí? Bueno, y de sumatoria no tenemos nada más. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el desarrollo de una sumatoria? ¿Cómo encuentro el valor numérico que le llamamos suma de una sumatoria? ¿Cómo podemos a través de una suma de términos, ya sea una suma alternada o no, cómo puedo encontrar a través del símbolo de sumatoria la expresión que corresponde a esa suma que me dan? Y bueno, y estas dos propiedades, ¿sí? Que podrían aplicar, o seguramente puedan aplicar en el ejercicio 37, ¿sí? Y respecto del ejercicio 36, piensen la misma sumatoria, pero en vez de utilizar los primeros 20 términos, utilicen un número impar, pero más chiquitito, como para que les lleve menos tiempo, nada más. Y fíjense si pueden concluir algo determinado, ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Eso por ejemplo, si lo hacemos, ¿se lo decimos a Estefanía o esperamos hasta el viernes que viene? No, le comentan a Estefanía el lunes, Ok. o nos escriben en el aula virtual, es lo mismo, ¿sí? Ok. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se fue entendiendo sumatoria? Sí, sí. No es tanto, ¿sí? Solo asustaba el simbolito que no lo conocía nada más. No, bueno, pero es un símbolo, es una letra griega que se usa simplemente para escribir la suma de muchos términos, bueno, de una manera más acotada, ¿sí? En menos espacio, nada más. Como para escribir. Claro, es que cuando uno capaz que si no lo vio en el colegio, o no se acuerda, en mi caso, que hace un montón que terminé el colegio, uno ve algo así y se asusta, porque no se acuerda, no sabe. Bueno, pero no, es sencillo, es sencillo. Bueno, listo. Así que, bueno, y tengan presente que ya está abierta la actividad obligatoria de porcentaje y sumatoria.
Me parece que yo lo miré hoy tempranito, me parece que es súper fácil, son 3 ejercicios, ¿sí? 2 de lo que sería porcentaje y el último ejercicio de sumatoria. Y me parece que viene súper sencillo como para que aprueben la actividad, ¿sí? Y después ojalá que cuando finalice el cuatrimestre ya estén en condiciones de promocionar la materia, ¿sí? Así que bueno, seguimos nomás, ¿eh? Ok, listo. Buen fin de Gracias, profe. entonces. Bueno, buen fin de, gracias. Hasta luego. Chao, profe, buen fin de... Chao, gracias. Después subo el video.